Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o una noche espectacular, o lo que sea que esté pasando ahí donde estén. Yo estoy aquí lista para sumergirnos juntos en un nuevo chismecito del mundo del espectáculo turco. Y hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un hombre que parece que no puede estar tranquilo ni un segundo. Sí, adivinaron, hablamos del mismísimo Can Yaman. Parece que nuestro querido Can, que tanto amamos por sus interpretaciones, está nuevamente en el ojo del huracán. Y no es por algún nuevo proyecto, sino por algo que involucra drama. Y además un drama que tiene ecos del pasado. Si recuerdan, hace años hubo una controversia bastante sonada entre Can Yaman y otra actriz turca, Selen Soyder. Pues bien, parece que la sombra de ese incidente aún persigue a Can y hoy vamos a desentrañar de qué se trata todo esto, qué ha pasado exactamente y por qué la gente está hablando de ello otra vez. Así que prepárense un cafecito, acomódense en su sillón favorito y vamos a meternos de lleno en este salseo turco que, como siempre, promete ser de lo más interesante. Pero antes de empezar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre trato de traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y su nuevo problema con Selen Soyder. Para entender el contexto de lo que está pasando ahora, tenemos que remontarnos a unos años atrás, específicamente a 2016. En ese entonces Can Yaman y Selen Soyder protagonizaban la serie Angimit Sevmedik. Al parecer, durante el rodaje de esta serie, surgieron tensiones entre ambos actores que escalaron hasta convertirse en un conflicto público. Los rumores sobre la mala relación entre Can y Selen eran constantes. Se hablaba de diferencias creativas, de roces en el set y, en general, de una química inexistente entre los protagonistas. Y es que a veces, la magia que vemos en pantalla no se traduce en una buena relación detrás de cámaras. De hecho, es bastante común que actores que interpretan a parejas enamoradas en la ficción, en realidad no se soporten en la vida real. Pero en este caso, parece que la situación fue mucho más allá de una simple falta de afinidad. Pero la cosa no quedó ahí. En 2018, Selen Soyder demandó a Can Yaman por insultos y acoso. Según la demanda, Can habría tenido un comportamiento agresivo hacia Selen en el set de grabación, llegando incluso a insultarla y menospreciarla frente a todo el equipo. Este incidente obviamente generó una gran polémica en Turquía y puso a Can Yaman en el centro de la tormenta. Mucha gente lo criticó por su actitud, mientras que otros lo defendieron, argumentando que Selen también tenía su parte de responsabilidad en el conflicto. Y aquí es donde las cosas se ponen turbias, porque cuando se trata de acusaciones de acoso y abuso, siempre es importante escuchar todas las versiones de la historia y no sacar conclusiones precipitadas. Pero lo cierto es que, independientemente de quién tuviera la razón, este incidente manchó la imagen de Can Yaman y puso en duda su reputación como galán de telenovelas. Después de un proceso legal largo y complicado, en 2021, la justicia turca falló a favor de Selen Soyder y condenó a Can Yaman a pagar una multa por los insultos proferidos. Si bien la multa no era excesivamente alta, el fallo judicial representó un golpe duro para la imagen de Can Yaman, quien siempre se había presentado como un galán encantador y carismático. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Un actor puede ser talentoso y guapo, pero si tiene mala reputación, su carrera puede verse seriamente afectada. Así que aunque la multa no fuera una gran suma de dinero, el daño a la imagen de Can Yaman fue considerable. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto otra vez? Pues resulta que aunque el caso legal ya está cerrado, la controversia entre Can Yaman y Selen Soyder ha resurgido recientemente debido a unas declaraciones que hizo Selen en una entrevista. En esta entrevista, Selen volvió a hablar sobre el incidente con Can y reveló detalles que hasta ahora no se conocían. Según Selen, el comportamiento de Can en el set de grabación era insoportable. Afirmó que Can era constantemente irrespetuoso con ella y con el resto del equipo, y que su actitud dificultaba enormemente el trabajo. Además, Selen reveló que Can tenía cambios de humor repentinos y que a veces era muy difícil trabajar con él. También dijo que Can solía llegar tarde al set de grabación y que no se tomaba en serio su trabajo.
Estas acusaciones obviamente han vuelto a poner a Can Yaman en el punto de mira. Selen también mencionó que después del incidente recibió muchas críticas y ataques en redes sociales por parte de los fans de Can Yaman. Según ella, estos ataques fueron muy dolorosos y afectaron su vida personal y profesional. En la entrevista, Selen se mostró muy afectada por todo lo que había pasado y aseguró que aún le cuesta superar esta experiencia. Y es que el acoso en redes sociales es un problema muy grave que afecta a muchas personas, especialmente a las figuras públicas. Los fans pueden ser muy apasionados y a veces cruzan la línea del respeto, llegando a insultar y amenazar a sus ídolos y a las personas que los rodean. En el caso de Selen, parece que el acoso fue tan intenso que le causó un gran sufrimiento emocional. Estas declaraciones de Selen Soider han reavivado la polémica en torno a Can Yaman. Muchos fans de Selen han expresado su apoyo a la actriz y han criticado duramente a Can Yaman por su comportamiento. Por otro lado, los fans de Can Yaman han salido en defensa del actor y han acusado a Selen de querer dañar su imagen. En las redes sociales, se ha desatado una verdadera guerra entre los fans de ambos actores, con insultos, acusaciones y todo tipo de comentarios ofensivos. Y aquí es donde vemos el lado oscuro de las redes sociales. La gente se escuda en el anonimato para decir cosas que nunca dirían en persona, y se crean bandos que se enfrentan sin ningún tipo de respeto. Hasta el momento Can Yaman no ha hecho ninguna declaración pública sobre las recientes declaraciones de Selen Soider. Sin embargo, se espera que el actor se pronuncie en los próximos días para dar su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones. Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto y les mantendré informados. Y es que en estos casos el silencio puede ser interpretado como una admisión de culpabilidad. Así que es muy probable que Can Yaman decida romper su silencio y dar su versión de la historia. La pregunta es, ¿qué dirá? ¿Negará las acusaciones de Selen? ¿Pedirá disculpas? ¿O simplemente intentará minimizar el incidente? Tendremos que esperar para ver qué decide hacer. Este incidente nos plantea varias preguntas importantes sobre el mundo del espectáculo y las relaciones laborales. ¿Hasta qué punto es aceptable el comportamiento de un actor o actriz en el set de grabación? ¿Qué responsabilidad tienen los productores y directores en la creación de un ambiente de trabajo seguro y respetuoso? ¿Cómo deben gestionarse los conflictos entre actores para evitar que escalen hasta convertirse en un problema público? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles, pero que es importante plantearse para mejorar las condiciones de trabajo en la industria del entretenimiento. Y es que el ambiente de trabajo en un set de grabación puede ser muy estresante y competitivo. Los actores están sometidos a mucha presión y a veces pueden perder los nervios. Pero eso no justifica el comportamiento agresivo o irrespetuoso. Es fundamental que los productores y directores creen un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, donde los actores se sientan cómodos y puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Además, este caso también nos muestra el poder que tienen las redes sociales en la difusión de información y en la formación de opiniones. En la actualidad, cualquier persona puede expresar su opinión sobre un tema y difundirla a través de las redes sociales. Esto puede ser algo positivo, ya que permite democratizar la información y dar voz a aquellos que no la tienen. Sin embargo, también puede ser algo negativo, ya que facilita la difusión de noticias falsas, rumores y comentarios ofensivos. En el caso de Can Yaman y Selen Soider, las redes sociales han sido un campo de batalla donde los fans de ambos actores se han enfrentado con insultos y acusaciones. Y es que la información que circula en las redes sociales no siempre es veraz. A menudo se difunden rumores y noticias falsas que pueden dañar la imagen de las personas. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y no creer todo lo que leemos. Es importante recordar que detrás de cada personaje famoso hay una persona real con sentimientos y emociones. Antes de emitir un juicio sobre alguien, es fundamental informarse bien y tener en cuenta todas las perspectivas. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las noticias sensacionalistas que circulan en las redes sociales. Y es que los famosos son personas como nosotros. Tienen sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. No podemos juzgarlos como si fueran personajes de ficción. Debemos recordar que son seres humanos y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. En resumen, la polémica entre Can Yaman y Selen Soider ha resurgido debido a unas declaraciones que hizo Selen en una entrevista.
Estas declaraciones han reavivado un conflicto que se originó hace años y que ha generado una gran controversia en Turquía. El incidente nos plantea preguntas importantes sobre las relaciones laborales en el mundo del espectáculo y el papel de las redes sociales en la difusión de información. Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto y les mantendré informados. Y lo que está claro es que este culebrón turco todavía tiene muchos capítulos por delante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre he tratado de darles todos los detalles de esta nueva polémica de Can Yaman y Selen Soyder, pero también he querido invitarlos a reflexionar sobre algunos temas importantes relacionados con el mundo del espectáculo y las redes sociales. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y escucharme. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo disfruté investigando y preparando el vídeo para ustedes. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can Yaman tiene razón en su defensa, o están del lado de Selen Soyder? ¿Piensan que la justicia fue justa al condenar a Can Yaman, o creen que fue una decisión exagerada? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan sobre este tema. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. No se corten. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo contenido todas las semanas y siempre trato de traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan. Además, si tienen alguna sugerencia para próximos vídeos, déjenmela en los comentarios. Estoy abierta a todas sus ideas. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.